Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos, meditando juntos en la palabra y adorando a nuestro Señor Jesús. El Señor quiere que cada día pongamos nuestra mirada en Él, y solamente por la palabra podremos hacerlo. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a cantar al Señor gozosos, porque Él ya hizo todo por nosotros en la cruz. Amén. Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver sea a ti, únicamente a ti. Quiero verte cuando todo vaya bien. Hazme sabio al buscarte en oración, y en cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Sí, paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti, únicamente a ti.
Inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Si paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo. Vamos a tener un tiempo de palabra, si es que queremos por este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que tu palabra abra nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra traiga claridad a nuestra vida, que tu palabra direccione nuestros pasos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor siempre nos está hablando y trayendo claridad acerca de muchos pensamientos o muchos conceptos que hemos tenido frente a las situaciones que hemos estado atravesando o que atravesamos o que atravesaremos en nuestra vida. Situaciones a veces para nada alentadoras, situaciones que a veces nos llevan a pensar que Dios no nos está hablando, o pensar que Dios se ha escondido, o pensar que Dios simplemente está dejando que pase este tiempo para probarnos de muchas formas y de muchas maneras. Así es que vamos a ir a la palabra para que la palabra del Señor nos traiga claridad. Ciertamente la palabra disipa todo pensamiento que el hombre pueda estar abrazando frente a cada situación que está viviendo o que ha acontecido en su vida. Muchas personas y muchos creyentes hablan de aquel tiempo del desierto, ¿verdad? Un tiempo de desierto, ¿no? Que están pasando o han pasado, ¿no? Yo pasé un tiempo de desierto en mi vida porque por eso, por el otro, yo estoy pasando un tiempo de desierto. Y muchos piensan que en este tiempo de desierto no hay respuestas, o simplemente, como es el desierto, ¿verdad? No hay nada. Es un tiempo de prueba, donde a veces el creyente está pensando que este tiempo de prueba es para medir la fuerza que tiene, ¿no?, de estar con Dios. Es un tiempo de prueba para ver cuán fuerte soy. O Dios está probando mi fe. El creyente a veces está pensando que Dios está probando mi confianza en Él. O solo tengo que esperar, ¿no? El creyente a veces está pensando, tengo que solamente esperar que este tiempo de desierto pase para que todo vuelva a la normalidad. Y cuando usualmente el creyente no está entendiendo la situación que está atravesando en su vida, suele cargarse y se está cargando porque no entiende la situación. Y ciertamente, si estamos en Cristo, no debemos estar cargados, porque como dijo el Señor Jesús, venid a mí, ¿no? Todos los que están cargados, todos los que están cansados, y yo os haré descansar. Si estamos en Cristo, debemos estar totalmente descansados, ligeros en su presencia, entendiendo mediante su palabra
la obra que hace Cristo en nuestras vidas. Pero cuando el creyente no hay palabra en su vida y cuando no está entendiendo la obra que hace la palabra o quién es Dios en su vida personal, suele pasar estas cosas que hemos mencionado, o suele tener muchos pensamientos acerca de lo que está afrontando en su vida espiritual. Y estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Y nos debemos de hacer esta pregunta: ¿realmente aquel tiempo de desierto que pasó el pueblo de Israel fue para estas cosas? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Realmente en ese tiempo de desierto Dios no está? ¿O realmente es Dios quien guarda silencio? ¿Qué es lo que significa o qué es lo que la palabra nos dice acerca de cómo Dios obró para con este pueblo de Israel en ese tiempo de desierto? Porque muchos creyentes suelen tomar esta palabra tiempo de desierto para aquellas situaciones que están atravesando en sus vidas, difíciles, complejas a la vista humana, para aquellos momentos emocionalmente dolorosos, para aquellos momentos donde los sentimientos y las emociones suelen llevarnos a un estado totalmente de desánimo, de tristeza por las cosas que ha acontecido en nuestra vida, por las cosas que está aconteciendo o por las cosas que estamos viendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ir a Nehemías, capítulo 9, versos del 19 al 21. Dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¡Wow! ¡Qué impresionante versículo que nos da a conocer la palabra, cómo Dios estaba obrando! Y cuando uno empieza a meditar en estos versículos, por todos lados ves a Dios, por todos ángulos ves a Dios obrando de muchas formas para con este pueblo llamado Israel, ¿verdad? Un Dios que está obrando de una manera maravillosa, pero también nos preguntamos, ¿pero qué decía el pueblo que veía y cuáles eran sus deseos de ese pueblo de Israel? Sus palabras, sus ojos, sus corazones estaban alineados a lo que Dios estaba haciendo. Estos versículos, unos versículos que vamos a mencionar, nos dicen algunas cosas de cómo se encontraba este pueblo. Vamos a ir al Salmo 78, versos del 17 al 20. Dice así: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y la palabra nos enseña en muchos versículos, como en cómo este pueblo tenía una mente embotada y llena de sí mismos. Vemos cómo el pueblo está andando conforme a sus pensamientos y está yendo desenfrenadamente a satisfacer sus propios deseos. Interesante cómo la palabra nos enseña cómo este pueblo no veía y no entendía lo que Dios estaba haciendo en ese momento. La palabra cómo nos da a conocer cómo este pueblo empezaba a irse por otros caminos, a ver lo que estaba pasando de otra forma, de otra manera, y no ver a Dios. Realmente, ¿qué pasaba con este pueblo? Una de las cosas que podemos mencionar, que ellos murmuraban por la situación en la que se encontraban, que ellos simplemente se dejaban llevar por lo que veían estos ojos naturales,
cayendo en un estado de desánimo, de tristeza. Este pueblo traía la opresión del pasado, ¿verdad?, al glorioso presente que estaban viviendo con el Dios vivo. Traían ese tiempo que tenían en la tierra de Egipto, que es una tierra de esclavitud. Pero ellos empezaban a mencionar esos momentos en ese tiempo que estaban caminando en el desierto y que estaba Dios con ellos. Vemos por la palabra del Señor que ellos simplemente miraban ese tiempo en la tierra de Egipto como un tiempo de gozo, de disfrute, a su parecer, a sus pensamientos de este pueblo, y no miraban ese tiempo de desierto como ese tiempo de libertad, como ese tiempo que Dios está con ellos. Simplemente ellos están andando de esta forma, solo ven lo que ellos quieren ver y no ven a Dios. Tienen una mente desenfrenada, ¿verdad? Este pueblo tiene una mente desenfrenada de ir tras sus pensamientos y no escuchaban la voz de Dios. Aunque la provisión de Dios está proveyendo en todo tiempo a este pueblo, aunque la provisión de Dios nunca se apartó de ellos, este pueblo quería satisfacer sus propios deseos. Ciertamente Dios suplió todas sus necesidades, pero para este pueblo estaba totalmente con un corazón insatisfecho. Dios los guardó, ¿verdad? Dios los cubrió, pero ese pueblo nunca paró de quejarse y no mirar a Dios. ¿Qué te dice la palabra acerca del obrar que Dios tiene para con este pueblo? ¿Realmente Dios los está dejando solos a este pueblo? ¿Realmente Dios los está dejando solos a ellos en este tiempo de desierto que están caminando en ese lugar? ¿Será que la voluntad de Dios es que no entiendan el tiempo que están pasando? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Que ese pueblo no entienda ese tiempo? ¿O será todo lo contrario? Por la palabra entendemos que la voluntad de Dios es que este pueblo lo conozca a Él y entienda su voluntad. La palabra nos enseña que ese tiempo fue un tiempo donde Dios estaba presente en todo momento. Un Dios que acompañaba, un Dios que guiaba, un Dios que proveía y que está llamando a su pueblo a que ponga su mirada en Él. Un Dios que llama a su pueblo simplemente a que se alinee a su voluntad. La caminata que tiene este pueblo en el desierto es para que ellos puedan mirar al Dios que está con ellos, para que sus corazones sean transformados por las palabras de Dios, para que este pueblo pueda contemplar al Dios que los sacó de esa tierra de esclavitud, puedan ver que Él es un Dios vivo, que Él está presente en todo momento, que Él es Dios quien va a suplir sus necesidades, que Él es un Dios que va a cubrirlos en medio del camino, que Él es un Dios que no va a desampararlos en ningún momento. Vemos a un Dios que está obrando de muchas formas para que ese pueblo ponga su confianza en Él. ¿Realmente Dios no responde? ¿Realmente Él es el que se esconde en este tiempo de desierto? ¿Realmente Dios no está hablando a su pueblo en este tiempo de desierto? Vemos que sí, ¿verdad? Vemos que Dios está moviéndose de muchas formas y está dándose a conocer a este pueblo de Israel, pero este pueblo simplemente no está mirándolo. Algo interesante es lo que la palabra nos enseña. Y esto significa, y esto quiere decirnos que cualquiera que sea la situación que estemos pasando, que está pasando, Dios está ahí. Dios ha establecido aquellas obras para que puedas andar en ellas. Por un lado puede estar aquella realidad, aquella situación, aquel momento. Y por otro lado vemos una obra que Dios ha establecido desde mucho tiempo atrás para que puedas andar en esas obras, para que puedas caminar en aquella verdad
y no estar simplemente sumergido en el dolor, para que puedas caminar en esa verdad y no puedas estar sumergido en ese dolor de tu realidad, de tu situación, que a la vista humana, que a la mente humana, a los ojos humanos, ciertamente es un momento de confusión, es un momento de tristeza capaz, es un momento donde puedes estar percibiendo muchas cosas en tus emociones y sentimientos, pero ciertamente la palabra está para que puedas ver cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Es algo interesante, es algo impresionante cómo Dios obra en el corazón del hombre. Dios está tratando cada corazón. Así es que para este pueblo de Israel, aquel tiempo de desierto, a sus ojos eran de amargura y de sufrimiento, porque no podían ver el obrar de Dios con una mente llena de sí mismos. Y la única forma de ver el obrar de Dios en nuestras vidas, en cualquier situación que estemos pasando, la única forma de ver es por medio de su evangelio, por medio de los ojos de su palabra. No hay otra forma de ver cómo Dios va a obrar en nuestra vida, donde el creyente entiende que Dios tiene el control de todas las cosas. Que nuestra mirada no debe estar en aquella situación, que nuestra mirada no debe estar puesta en aquel problema, en aquella realidad que es latente, que es palpable, sino que nuestra mirada debe estar puesta en Él, en el Dios que tiene el control de todas las cosas, donde es Dios que nos está mostrando su voluntad, donde es Dios que está mostrando el propósito por el cual se presenta aquella situación, y es su palabra que está enviada directamente al corazón del hombre, a nuestros corazones, para que nuestro corazón sea transformado y sea alineado mediante su verdad. Porque ciertamente todo tiene un propósito, porque estamos en las manos de un Padre que nos ama, un Dios que tiene el control de todas las cosas, donde se cumple aquel versículo en los Romanos 8, verso 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Impresionante cómo la palabra nos enseña que ciertamente ese tiempo de desierto que el pueblo de Israel pasó es el tiempo donde Dios sacó a su pueblo para que ese pueblo ponga su mirada en Dios, para que ese pueblo pueda conocer al Dios vivo. Pero vemos que ese pueblo, como el hombre, está con una mente embotada de sí mismos, llena de sí mismos, caminando en sus pensamientos, yendo tras sus propios placeres y sus deseos y no mirando a Dios. Por eso es que cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús simplemente se dirige al desierto. Y vemos que todo el pueblo de Israel está yéndose a donde está el Señor Jesús. Y está pasando lo mismo que el Antiguo Testamento. Y Jesús está dándose a conocer, haciendo milagros, señales, prodigios, para que ese pueblo ponga su mirada en Él y para que ese pueblo pueda reconocer que Él es el Cristo. Pero vemos también que ese pueblo simplemente está ahí por las cosas que está obteniendo y no está mirando a Jesús como el Hijo de Dios. En este tiempo Dios nos llama a que podamos mirarlo y conocerlo a Él en nuestra vida personal. No sé cuál sea la situación que estés pasando en tu vida personal. No sé cuál sea ese momento o esos tiempos que están pasando en tu vida, de tiempos muy atrás, que capaz llevas años, meses, no lo sé. Pero déjame decirte que ese tiempo es un tiempo en el cual Dios también tiene el control. Si Dios te ha traído, si Dios te ha alcanzado, es un tiempo en el que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios está tratando con tu corazón para que pongas tu mirada en Él, para que realmente se cumpla su voluntad en tu vida y que tu vida sea alineada conforme a su voluntad, donde aquel camino, donde aquella senda es la más segura, la más confiable, es lo mejor para tu vida. Porque realmente vas a entender tu condición y vas a poder conocer la gran misericordia de Dios para con tu vida. Un Dios grande de misericordia. La única obra que vamos a poder ver es aquella obra, ¿verdad?, que Dios ha comenzado en nuestra vida.
como dice la palabra, ¿no? Y como dice este versículo y Pablo lo recita, estoy convencido de que Dios culminará, ¿verdad? O perfeccionará aquella obra que ha comenzado en tu vida. ¿Cómo vamos a ver tú y yo ese obrar de Dios en nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder contemplar la obra de Dios en nuestra vida? Mediante su palabra. Mediante su palabra. Por medio de su palabra vamos a conocer quién es Dios. Donde toda situación o toda circunstancia simplemente pasa a un plano secundario. Y donde es Dios en su gloriosa presencia, dándose a conocer mediante su palabra en nuestra vida personal. Donde se cumple lo que dice Santiago capítulo 1 y dice la palabra cuando están gozosos o tener por sumo gozo cuando pasen por diversas tribulaciones, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando empezamos a conocer quién es Dios en nuestra vida personal, empezamos a entender realmente lo valioso de esta vida, lo importante de esta vida. Yo te animo en esta noche a que pongas tu confianza en Dios, a que realmente lo conozcas a Él mediante su palabra, no mediante tus pensamientos, no mediante tus emociones, sino mediante su palabra. Amén. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande en misericordia. Tu misericordia es grande, Señor. Gracias por aquel privilegio de mirar nuestra vida y de llamarnos en aquel tiempo, Señor. Demos las gracias, Señor, por tu palabra en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti y en poder poner nuestra mirada en ti, Señor. Señor, en que nuestros pasos estén alineados conforme a tu voluntad. Demos las gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.